día, ¿cómo están ustedes? Un gusto que hayan llegado a este punto de encuentro. Hoy día vamos a conversar de un tema que está súper de moda, está en este momento, todos estamos hablando de lo mismo, de la gran cantidad de personas que están, sobre todo niños, pero también adultos, que están enfermos, que están con virus respiratorios, que están con problemas, bueno, hablemos de COVID, de cuánta cosa hay, pero sobre todo del virus respiratorio sincicial. Y a mí me llamó mucho la atención una noticia, un aviso que estuve mirando, que dice que están haciendo unas investigaciones sobre el virus respiratorio sincicial acá en Chile y sobre todo dedicado a adultos mayores. Vamos a conversar con la doctora Carla Saavedra, que ella es directora médica del CECIM. Le vamos a preguntar también qué significa CECIM. Así que muchas gracias por estar hoy día con nosotros, Carla. Gracias por recibirnos. Buen día. Hola, buenos días. Oye, Carla, a ver, a mí me llegó este aviso donde dice que están buscando gente para hacer este estudio sobre una vacuna respiratorio sincicial, pero eso es una maravilla. Cuéntame un poquito. A ver, no, partamos del principio. ¿Qué es el CECIM? Bueno, CECIME es un centro de investigación clínica que se dedica a realizar protocolos de investigación de los últimos más o menos 15, 16 años. ¿Ya? CECIME es un centro que se dedica a la fase de la investigación cuando ya se trabaja en humanos. Cuando ya la investigación ha pasado por las fases de los animalitos, de las células, y cuando se han pasado todas las barreras y que se ha visto que los medicamentos o las vacunas pueden servirle a los humanos, se empiezan a hacer las pruebas para poder validar y tener los datos seguros de que es adecuado hacerlo en humanos. Y la fase de la investigación dentro de la evolución de la investigación va desde la fase número 1, que son las fases donde los pacientes se prueban los medicamentos, las vacunas la primera vez en un pequeño grupo de humanos sanos, que se ve que las cosas no sean tóxicas. Después vienen los estudios fase 2, donde se prueban los medicamentos o las vacunas en personas que ya tienen una enfermedad, y es un grupo un poco más grande de personas. Y están los estudios fase 3, donde ya son los estudios multinacionales. ¿Ya? Nosotros principalmente participamos en el estudio fase 2, fase 3, y después de que los medicamentos o las vacunas salen al mercado, se siguen haciendo estudios, y esos son los estudios fase 4 o post-marketing, de los cuales también hemos realizado algunos. CECIM principalmente se dedica a investigación en humanos, en los estudios fase 2, fase 3, pero también hemos trabajado en las otras fases de la investigación. Llevamos ya, como les decía, más o menos 16 años trabajando en esto. Partimos, bueno, el doctor Saavedra, el fundador de CECIM, él partió haciendo algunos estudios en obesidad. Él es uno de los past presidentes de la Sociedad Chilena de Obesidad y socio fundador de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obesidad. Entonces, por eso él recibió este protocolo que era dedicado a esa área. Después participamos haciendo estudios de diabetes, y de a poco se fue profesionalizando el área, y así en el año 2012 nos contactó una empresa internacional de centros de investigación, y ahí ya empezamos a hacer protocolos de diferentes áreas. ¿Ya? Por ejemplo, actualmente tenemos estudios en reumatología. Oye, a ver, doctora, pero espérame un poquito, espérame un poquito. Ustedes participan entonces de una comunidad internacional donde les mandan, o hay algunas que, por ejemplo, no sé, están desarrollándolo en alguna parte y les mandan a ustedes todos los protocolos y todo de qué se trata, y ustedes continúan la investigación a nivel personas, a nivel micro y a nivel macro también después, porque sí que pasan de fase 3, fase 2 y 3, ¿no? Sí, efectivamente. Por ejemplo, lo que nosotros hacemos es postular a proyectos. Ya, ¿Ya? ya. Nosotros postulamos a proyectos que son de carácter internacional.
Entonces, Ya, por ejemplo, tenemos estudios en oncología que se están haciendo en Estados Unidos, en Corea, ya. en China, etcétera. Tenemos estudios en reumatología también, en el área de vacunas. Y principalmente en el área de vacunas lo he tomado yo como investigadora principal. Y nosotros en el centro, por ejemplo, estamos haciendo uno de los estudios de vacuna de SARS-CoV-2 para el laboratorio Janssen. Llevamos casi 2 años en eso ya, con un buen desarrollo de la vacuna, siendo que acá en Chile no llegaron a que la gente lo conociera popularmente. La vacuna de Janssen sí está aprobada a nivel internacional, el ISP también la aprobó, pero a diferencia de las otras vacunas, el patrocinador al final no llegó a acuerdo de venta para acá, para Chile, pero sí es una de las vacunas que está mejor posicionada para el tratamiento, para la prevención de COVID-19. En realidad También, ahí lo que falló, perdona, ahí en realidad lo que falló fue el tema de negociación, a lo mejor era muy cara, no tengo muy claro, o las cantidades no fueron capaces de preparar, digamos, toda la cantidad de vacunas que se requerían, ¿no? Los millones y millones que se necesitaban. Oye, y ustedes continúan con eso, pero yo quiero ir ahora a esta cosa, yo soy un poco hiperkinética y quiero saber el tema del no del SARS-CoV-2, sino que del virus respiratorio sincicial, que hoy día está mermando los colegios. De hecho, estamos ahora en una batalla por el tema del adelanto de las vacaciones, que se tiraron las vacaciones, porque tenemos el 92% de las camas UCI y UTI pediátricas ocupadas. Por lo tanto, es preferible que los niños retrasen la enfermedad, porque creo que se van a tener que enfermar igual, pero por lo menos que se retrasen un poco de tal manera de que cubran las posibilidades que tiene el equipo médico, ¿no? Cuéntame un poquito cómo es esto de que ustedes están preparándose en este sentido, pero no con los niños, sino que con los adultos mayores, porque la gente no lo sabe, tú me lo puedes corroborar, pero a los adultos mayores también los ataca. bueno, efectivamente el virus respiratorio sincicial es uno de los virus que provocan resfrío, así como influenza, así como el SARS-CoV-2, etcétera, etcétera. Y es un virus del cual todavía no tenemos vacuna. ¿Ya? Si ustedes piensan, por ejemplo, en el Programa Nacional de Inmunizaciones, está incorporada la vacuna del SARS-CoV-2, está incorporada la vacuna del neumococo para los mayores de 65 y para los niños, está incorporada la vacuna de influenza, pero actualmente no hay una vacuna disponible contra el virus respiratorio sincicial. Y fue justamente esto lo que a mí me llamó la atención del proyecto cuando postulé. De hecho, postulé a 2 proyectos de vacuna de virus respiratorio sincicial. Bueno, como les conté en la parte de las fases de la investigación, una vez que ya se obtienen las aprobaciones para los adultos, es que se empieza a hacer trabajo en niños. Por eso todavía no Perfecto. tenemos, ¿ya? Por eso todavía no tenemos estudios pediátricos en esta línea. Pero CECIM postuló entonces a estos proyectos de vacuna contra el virus respiratorio sincicial con 2 tanto con Janssen, que ya teníamos la experiencia por el otro estudio de vacuna COVID, y también con Moderna. Entonces, de hecho, mi experiencia con Janssen es previa, de cuando ya era el estudio fase 2. Ya esto son vacunas que se llevan desarrollando ya años, o sea, para que llegue un estudio de fase 3 son más o menos unos 8 o 10 años de investigación, ya no más, ¿ya? Porque primero cuando se entra al estudio fase 1 se tiene que completar, se tienen que analizar los datos y decidir si se da el paso al fase 2. Después del fase 2 se tienen que analizar los datos y ver si se pasa al fase 3. ¿Ya? Entonces ese es un periodo que no es corto, porque habitualmente los estudios son de seguimiento al menos de 2 años. ¿Ya? Entonces ya en este estudio llevamos, yo participé en el estudio fase 2 como hace unos 5 años atrás, y Janssen decidió hacer el estudio fase 3. Y actualmente ya llevamos trabajando en eso como 3 meses, y ahora vamos a empezar también en Chile con el estudio de Moderna, también para vacuna de virus respiratorio sincicial.
Cuéntame en qué, a ver, tengo varias preguntas sobre el tema. ¿El virus respiratorio sincicial ataca a todos los niños por igual en todas partes del mundo o es solamente de los países como nosotros, digamos, como Chile, a lo mejor del Cono Sur, no lo sé? Y lo otro es este avance en que ya iba más o menos avanzado, digamos, obviamente, repito la palabra. Eh, ¿Cómo te llegó acá? ¿En qué fase están ustedes en este minuto? ¿Reclutando gente? Cuéntame un poquito. Bueno, primero que nada, el virus respiratorio sincicial es un virus de las características del invierno. ¿Ya? Cuando hace frío, los virus que están en el ambiente bajan a alturas donde son respirables para las personas. ¿Ya? Por eso es que estos son virus de invierno y no vemos pics en verano. ¿Ya? Y son característicos, no tiene que ver con la riqueza del país, por ejemplo, no. Tiene que ver con las temperaturas con las cuales estamos en el ambiente. ¿Ya? Por eso, por ejemplo, está en Chile, está en Argentina, pero también está en Europa, en Estados Unidos, ¿ya? No se ve en los países tropicales, ¿ya? Y ataca no solamente a los niños, sino que también a los adultos y a los adultos mayores, ¿ya? En cuanto a los niños, provoca obstrucción porque la vía aérea de los niños tiene una forma distinta de la del adulto, ¿ya? La vía aérea del adulto, por decirlo así, la parte de arriba, donde está la faringe, es así, y a medida que va ampliándose, a medida que va entrando, se va ampliando. Entonces, es poco probable que un adulto se obstruya, por ejemplo. En los niños causa mayores problemas porque la vía aérea del niño es al revés, tiene una forma más o menos así. Y se alcanza una forma más o menos así, como a los 12 años. Entonces, los niños se tienden a obstruir muy fácilmente, ¿ya? Y el primer contagio con el virus provoca principalmente bronquiolitis. Por eso es muy complicado infectarse con virus respiratorio sincicial, sobre todo en los menores de 6 meses, porque seguramente va a ser una bronquiolitis por virus respiratorio sincicial y va a requerir hospitalización y todo lo que conlleva eso. En cuanto a lo que es los adultos mayores, y también por lo que se prueba las vacunas en adultos mayores, es porque pasando una cierta edad se produce lo que se llama una inmunosenescencia, ¿ya? Nuestro sistema inmune se pone viejito, así como nos sale el pelito blanco, nos salen arrugas, nuestro sistema inmune también envejece. Y la capacidad de responder, de fabricar anticuerpos contra los virus, las bacterias, es distinta, ¿ya? Y por eso los estudios clínicos se enfocan en ver cómo responde el adulto mayor a la vacunación, ¿ya? El virus respiratorio sincicial también nos afecta también afecta a los adultos y también afecta a los adultos mayores, ¿ya? Por ejemplo, es causante de alrededor de 1/3 de las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca se descompensan a causa de una infección viral, por ejemplo, por virus respiratorio sincicial. Y los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca son adultos mayores. Entonces, no solamente puede provocar neumonía, sino que también puede provocar descompensación de cuadros de base. Ah, ya. O sea, es re importante. Oye, yo escuchaba esto, quiero entrar después a los otros estudios que ustedes hacen, que yo delante te interrumpí ahí, pero yo escuchaba a una doctora hace poquito hablar de que una fórmula, yo sé que se escapa un poco de tu investigación, pero una fórmula para prevenirlo de alguna manera es obviamente tener una buena alimentación, hacer un buen ejercicio, etcétera, una vida saludable en buenas cuentas, pero también la ingesta de probióticos. ¿Es verdad eso? Yo supongo que no me mintió la otra doctora. ¿Por qué sería tan importante el tema de los probióticos? Oh, los probióticos son fundamentales, ¿ya? O sea, es increíble cómo nosotros somos un mundo que se relaciona con otro mundo, ¿ya? O sea, hace 10 años se sabía muy poco de los probióticos y esto es algo que se ha ido investigando cada vez más. Y la forma como nosotros nos relacionamos con el ambiente también está mediada por las bacterias que viven en nosotros.
¿ya? Por ejemplo, con todo lo que es la flora intestinal. Y los probióticos, o sea, en realidad, la flora intestinal de nuestro cuerpo, imaginémoslo igual que un jardín, ¿ya? Tiene que tener flores rojas, flores amarillas, flores moradas, etc. Tiene que haber un equilibrio, ¿ya? Y ese equilibrio de las bacterias que viven en nuestro intestino también ayudan al sistema inmune, sobre todo al desarrollo de la inmunidad innata. ¿Ya? Y así, por ejemplo, como antes se decía que las bebés que vivían en la guatita de la mamá estaban en un ambiente aséptico, ahora se sabe que no, que tenemos bacterias en el colon del bebé que ya está dentro de la guatita de la mamá y que eso desde ya antes de que nazca se empieza a preparar el sistema inmune, ¿ya? Las bacterias que viven en nuestro cuerpo, por ejemplo, y esta maduración de la flora intestinal que vive en nuestro cuerpo son responsables, por ejemplo, de que la respuesta inmune se cargue hacia el lado TH1 o se cargue hacia el lado TH2. Eso hace que las personas, por ejemplo, tengan mayor tendencia a tener asma. También se ha visto que la flora intestinal y este equilibrio está alterado en las personas que son obesas. Y así hay más células del área de los firmicutes versus bacteroidetes, y este desequilibrio hace que, por ejemplo, cuando las personas dicen, ¿sabe qué, doctora? Yo como pura lechuga y aún así engordo, y es verdad, porque esas bacterias degradan la fibra que nosotros deberíamos eliminar, estas bacterias la degradan y al final funcionan como carbohidratos en vez de como fibras. Entonces, la relación que tenemos con el medio ambiente, mediada por las bacterias que viven en nuestro interior y en nuestra piel, etcétera, es fundamental. Y los probióticos, en el fondo, por ejemplo, si nosotros ocupamos probiótico en el caso de una diarrea o en el caso de un cuadro respiratorio, en el fondo es sembrar bacterias buenas, es llevar la flora intestinal que está desequilibrada, llevarla a lo que debería ser. Perfecto, ya lo entendí súper. O sea que en realidad uno debiera tomar en realidad, porque vienen en cápsulas, ¿no? No necesariamente las lácteas que venden, pero cápsulas a lo mejor debiera tomarlo todos los días para toda la vida, digamos. O sea, en realidad todo esto tiene que ser un equilibrio, ¿ya? Claro. Así como hay algunos laboratorios que han desarrollado cepas de probióticos que vienen en mezcla, eso sirve incluso para prevenir y para mejorar el sistema inmune, y se toman, por ejemplo, por un periodo de 2-3 meses, ¿ya? En el fondo, durante los periodos donde nosotros vamos a estar expuestos más a las infecciones respiratorias. ¿Ya? En general, hasta el momento, como les decía, esto es algo que se viene hablando desde hace unos 10 años atrás en medicina. Yo cuando estaba en la universidad no me enseñaron nada de los probióticos. No, pues si no se sabía nada, si en realidad uno lo asocia con otra cosa, pero sí. Claro, tienes toda la razón en el sentido del equilibrio que deben tener todos los microbios que tenemos dentro, ¿no? Exactamente. Entonces, como les decía, no hay estudios a largo plazo de la beneficencia o maleficencia de los probióticos. ¿Ya? Y de las distintas cepas, ¿ya? Toda la información que hay es información nueva. Por ejemplo, hay un probiótico que se ocupa mucho en pediatría para lo que es el manejo de los cólicos, y sin embargo se ha asociado que esa bacteria que se ocupa para los cólicos hace que se desarrolle la maduración de las células hacia el tejido adiposo. Entonces, en realidad, no solamente sirve para los cólicos de los bebés, sino que además induce obesidad. Entonces, hay cosas que todavía se están sabiendo y por eso no se pueden ocupar todavía así como a largo plazo, decirle a la persona tómelo todos los días, pero se está investigando mucho en esa. Perfecto. Oye, a ver, doctora, vamos a lo que ustedes han hecho. Tengo entendido que han hecho un montón de investigaciones, pero actualmente yo me metí en la página de ustedes y vi que tienen estudios clínicos sobre nefropatía diabética, sobre la enfermedad de Crohn, sobre, bueno, obviamente de la vacuna de la que estábamos hablando recién, y del tema del riesgo cardiovascular. Cuéntame un poquito en qué van esas, así como sucintamente, digamos, en qué va cada una de estas investigaciones que ustedes están viendo y si todavía están recibiendo gente para que se inscriba en estos proyectos.
Sí, estamos desarrollando distintas líneas de investigación, cada cual comandada por su especialista. Por ejemplo, en el área oncológica se está trabajando con cáncer de mama, cáncer de ovario, cáncer gástrico, vesícula, colon. Y muy prontamente va a venir estudios de cáncer de pulmón. Eso es lo que están haciendo en estos momentos los oncólogos. Los reumatólogos están dedicados al área de principalmente lupus. Ya tenemos 3 estudios que están buscando voluntarios para lupus. Y en el fondo son pacientes que el lupus es una enfermedad predominantemente de las mujeres, muy raro en hombres, pero de todas formas, se están buscando todavía voluntarios que a pesar de tener el mejor tratamiento actualmente disponible, que es rituximab, que lo da el GES y el complemento lo da la ley de Cartesoto, esos pacientes que a pesar de tener la mejor opción disponible, aún así no controlen sus síntomas. ¿Ya? Lo mismo estamos haciendo en la enfermedad de Crohn. ¿Ya? En enfermedad de Crohn lo mejor disponible en este momento a través de la ley de Cartesoto es infliximab y adalimumab, que son anticuerpos que son carísimos, vale más de $1 millón el tratamiento mensual. Sí. Pero hay pacientes que ni aún así logran controlar sus síntomas. O sea, siendo que ya se está trabajando en inmunoterapia, en enfermedades autoinmunes, hay todavía mucho que no sabemos. ¿Ya? Es, por ejemplo, como cuando se hizo el primer auto, no sé, el primer auto tenía, alcanzaba una velocidad, no sé, de 50 km por hora y ahora tenemos los autos de Fórmula 1 que corren a 200 km por hora. Entonces, esto es, sí, alcanzamos una inmunoterapia para enfermedad autoinmune, esa logramos tenerla dentro disponible para todos los pacientes, pero aún así hay pacientes que no responden a esos tratamientos. Y tenemos que seguir trabajando en eso. Y entonces, por ejemplo, nosotros, tanto en lupus como en enfermedad de Crohn, estamos trabajando en inmunomoduladores. ¿Qué es eso? Cuéntame, ¿qué es eso? Son moléculas que modulan la respuesta de nuestro propio sistema inmune. ¿Ya? De manera de que en vez de atacar al cuerpo, logramos defenderlo y lograr un equilibrio. ¿Ya? También estamos trabajando en toda esta línea de vacunas, sobre todo ahora estamos incluyendo pacientes en las vacunas de virus respiratorio sincicial para adultos mayores, pero también estamos trabajando en actualizaciones de vacunas para bebés contra el neumococo. Por ejemplo, esa investigación, actualmente en el Programa Nacional tenemos la Prevenar 13, o sea que tiene 13 cepas, y nosotros estamos trabajando en una actualización de la vacuna que va a contener 20 cepas. Esa ya no está incluyendo sí voluntario. También estamos en el de SARS-CoV-2, que está terminando ya, llevamos casi 2 años en eso. Tenemos estudios de la línea cardiovascular, ¿ya? Pacientes que han tenido infarto, que están con dosis altas de atorvastatina o de estatinas en general y que aún así no logren los niveles de LDL, son pacientes que potencialmente pueden tener nuevos infartos. Y esos pacientes necesitan un tratamiento complementario. Y, aún así, y por esa línea estamos trabajando en un medicamento que es inyectable, que se ocupa 2 veces al año y que baja los niveles de LDL. O sea, en el fondo es como un paciente me dijo, o sea, doctora, este medicamento es como que yo me hiciera una angioplastía, pero con un medicamento. Claro, es más o menos eso. ¿Ya? ¿Ya? Oye, pregunta, a ver, las personas, todos los estudios clínicos que ustedes están teniendo y que reciben todavía gente para que se vayan incorporando en estas líneas de investigación, ¿tienen que tener alguna característica especial? Por ejemplo, si me estás hablando de lupus, obviamente son enfermos que padecen lupus, ¿no es cierto? Claro. Primero que nada, hay que mencionar que todos los estudios son voluntarios. O sea, nadie participa forzado. Sí, por supuesto, por supuesto. Ellos se inscriben en forma voluntaria. ¿Ya? Y una vez que un paciente ingresa a un protocolo, también la participación siempre es voluntaria. Si el paciente cambia de opinión, se puede retirar en el momento que lo decide.
En cuanto a lo que es los requisitos, por decirlo así, nosotros hacemos una preselección. Eso significa que primero hay una entrevista con el médico en la cual se corroboran los datos que necesita el estudio, ¿ya? Por ejemplo, no sé, en el estudio de vacuna de BRS, si vemos que el paciente tiene 58 años, no puede participar porque es para mayores de 60, ¿ya? O, por ejemplo, en los estudios de lupus tienen que tener lupus diagnosticado por lo menos en los últimos 6 meses. No pueden ser pacientes muy recientemente diagnosticados porque en el fondo los pacientes recientemente diagnosticados ya están con un tratamiento y hay que ver si responden a ese tratamiento primero. ¿Ya? Entonces, primero siempre hay una preselección, hay un conocimiento del médico, se revisa, por ejemplo, los documentos, si es que el paciente tiene alguna epicrisis porque tuvo un infarto, o si es que carnet de control, etcétera, y ahí, si el paciente cumple con estos requisitos, se le invita a participar. Siempre, todos los estudios tienen un periodo de selección. ¿Eso qué quiere decir? Que tienen exámenes de control, se les toman a veces electrocardiograma, en el caso de los estudios de Crohn también tiene colonoscopía, en el caso de los estudios de oncología se analizan los tacos de biopsia para ver, etcétera, etcétera, de manera de ver si para el paciente es seguro recibir el tratamiento. Nosotros nunca vamos a entregarle un tratamiento a alguien que no sea seguro que lo reciba. Perfecto. Perfecto. Oye, a ver, para ir terminando, bueno, tú me dijiste que si alguien quería abandonar, por ejemplo, porque se arrepintió, no sé, por lo que sea, decidió salirse, se puede salir. ¿Cómo se ubica a la gente? ¿Cómo llegan a la gente? ¿Les falta gente? ¿Les sobra gente? ¿Cómo lo hacen? Bueno, yo supongo que con el COVID te deben haber sobrado personas que querían participar, ¿o no? O en general el chileno es renuente a esto, porque generalmente dicen, no, yo no sigo para conejillo de India. ¿Me cachaba eso? Que... Ese es un término que lo he escuchado muchas veces y al contrario. Sí. O sea, sí. Si uno está investigando y si uno está ofreciéndole una alternativa diferente a un paciente, es porque el paciente necesita algo más que actualmente no está disponible. No lo tiene, claro. Y el hecho de participar en un estudio de forma voluntaria, efectivamente el paciente siempre puede cambiar de opinión. O si es que muchas veces pasa, por ejemplo, que el hijo le dijo que era conejillo de India, no sé qué. Entonces, cambian de opinión y no pasa nada porque son estudios voluntarios, ¿ya? O sea, el paciente participa cuanto quiera participar. Ahora, cuando los pacientes van notando el cambio, o sea, nosotros tuvimos un estudio de artrosis, de un medicamento que era para manejo del dolor en artrosis. Entonces se inyectaban una vez al mes y esos pacientes que tomaban 1 gramo de paracetamol cada 8 horas, más tramadol, más no sé qué, que les dolía la guatita por tanto medicamento, pero si tomaban los medicamentos tenían el dolor, etc. Esos pacientes que recibieron tratamiento una vez al mes, que se inyectaban la guatita y se olvidaron del dolor, para ellos fue maravilloso. Claro. Y después decir, pero doctora, es que no quiero que termine, es que no podemos, o sea, lamentablemente todos los estudios clínicos tienen una duración y hay que respetar lo que sí, pues, oye, a ver, y en ese mismo caso, ¿qué pasó? ¿Ese medicamento ahora pasa a otra etapa hasta que se empiece ya a comercializar? Y ahí ya ustedes no tienen nada que ver, ustedes entregan, digamos, la información que recopilaron acá nomás, ¿no es cierto? Nosotros entregamos al patrocinador los datos que se recopilaron en el centro. Claro. El patrocinador junta los datos de todos los centros a nivel mundial y después de eso se realiza un paper y ese paper se publican los resultados. ¿Ya? En el fondo de todas las revistas médicas de los cuales después se hacen los trabajos, los congresos, etc., se exponen los resultados de las investigaciones. Y a su vez el patrocinador levanta una aplicación de patente a la FDA o al ISP, etcétera, y ahí empieza la comercialización. Pero eso ya lo hace todo el patrocinador del estudio. Nosotros cumplimos con hacer el estudio clínico.
Claro, claro que sí. De ahí pueden pasar a lo mejor 2, 3, 4, 5 años hasta que el medicamento realmente llega a la farmacia de la esquina y uno puede salir a comprarlo. Muchas Sí. gracias, doctora Carla Saavedra, por haber estado hoy día con nosotros. Me parece súper interesante. Creo que te voy a pedir en otra ocasión otra entrevista para que hablemos un poco más allá de los otros, en general, de todas las líneas de investigación que ustedes tienen y las que ya han hecho. Me interesaron varias. Así que lo vamos a conversar después una vez terminada la entrevista. Mientras estuvimos conversando, aparecieron acá en nuestro GC, aparecieron cómo se pueden ubicar con el CECIM, cómo pueden llegar a la página web, los teléfonos, etcétera, de tal manera que si usted está interesado en participar de una de estas líneas de investigación, pueda entonces comunicarse con ellos. Muchas gracias, doctora, por estar con nosotros hoy día. ¿No? Un gusto, muchas gracias a ti. Muchas gracias a ustedes, señoras y señores, ya saben, la recomendación, imagínense encontrar una vacuna de la que están ellos investigando, una vacuna para el virus respiratorio sincicial que hoy día está atacando tan fuertemente a los chilenos. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Esto fue Punto de Encuentro.